Buenas tardes, chicos, a los que se acaban de unir. En 3 minutos empezamos. Bueno, en dos ahora. Eh, Muy buenas tardes, chicos. Eh, Muchas gracias por su tiempo. Eh, Ahora sin duda, este taller les va a ser de mucha ayuda. Y bueno, espero que sea de su agrado. Y justamente ahora le voy a dar el pase a Rocío para que pueda presentar al tallerista. Eh, Buenas noches, ¿se me ve? Sí. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Rocío Alarcón y hoy me toca presentar a nuestro tallerista. Bueno, les presento al licenciado Elías Fernando Chávez Álvarez, eh, que hoy nos dará el taller de Lear Startup 101. Elías es experto en antropología social, antropología organizacional, con especializaciones en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Cuenta con experiencia en gestión de programas sociales en innovación y desarrollo sostenible y actualmente cursa un MBA en la UTP. Adelante, Elías. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Rocío, gracias por la presentación. Ah, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando logre ver mi proyección. Ahora se ve y se escucha. Por favor, ¿me pueden confirmar? No se ve tu proyección. Ahora, ¿me confirman, por favor, si se está viendo mi proyección? Sí, sí se ve. Sí, Sí, bien, sí, ahora sí. bien. ¿Qué tal? Buenas noches con todos nuevamente. Es un gusto ser parte
el Hall Prize de la UTP. Yo soy Elías Fernando Chávez Álvarez, como ya me presentó Rocío. Yo soy antropólogo social y me dedico actualmente a la gestión de programas sociales que tienen que ver con la innovación y el desarrollo sostenible. Voy acá atrás. Bien, entonces vayamos un poco por los antecedentes del Lean Startup. Es una metodología, parte de las metodologías ágiles, que tiene que ver con una nueva forma de generar empresa, generar valor en este mundo cada vez más competitivo. Hasta hace algunos años, ustedes son más jóvenes que de mi generación, definitivamente, se hablaba, es decir, cuando yo estaba en la universidad y terminé la universidad, aún se hablaba de VUCA, el contexto VUCA, que era a partir de la Guerra Fría, esa guerra que había lidiado Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de ella, de esa guerra, se hablaba de un contexto VUCA. Ya estábamos, obviamente, en un contexto de globalización, y VUCA significaba eh, que el mundo era volátil, era incierto, era complejo y era ambiguo. Entonces, en ese contexto era muy difícil tomar decisiones empresariales, ya que los contextos políticos eran muy cambiantes, justamente esa condición de volátil, y especialmente en Latinoamérica surgían regímenes políticos que generaban un contexto social incierto. Entonces se volvía compleja la posibilidad de tomar decisiones y era ambigua la posibilidad de decidir, de tomar una decisión correcta. Entonces vino el COVID y cambió las cosas. El COVID lo que generó es que ahora haya una nueva nomenclatura, una nueva descripción de este mundo, ya globalizado, por supuesto, pero que ahora se le llama BAN, que tiene que ver con frágil, es un mundo mucho más frágil, ansioso, debido justamente a aparatos como el celular, que hacen que nosotros como consumidores estemos muy rápidamente deseando obtener información inmediata, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprar algo y, y no obtenemos lo que queremos, entonces nos vamos muy rápidamente a la competencia. Los consumidores son muy ansiosos, entonces implica pues que haya una especial atención, una constante atención y en diferentes plataformas. Por eso también se habla de la comunicación 360. Es una comunicación que abarca medios analógicos y todos los medios digitales que actualmente existen en sus diferentes plataformas para que el consumidor tenga información inmediata de lo que de los productos o servicios que va a ofrecer la empresa. Es no lineal y esto también es muy importante porque tanto el Lean Startup como la metodología del Design Thinking, que es otro tipo de metodología ágil, ya han cambiado la idea tradicional de hacer empresa. La idea tradicional de hacer empresa era el método cascada, que tenía un inicio y tenía un final. Eso implicaba una planificación ordenada y que no podía variar. La planificación se llevaba todo el esfuerzo, demandaba un gran esfuerzo, mejor dicho, e implicaba conocer todos los procesos que iban a ocurrir. Y los procesos reales que no pudieran ajustarse tenían que ser modificados con tal de lograr que funcionen como se habían pensado, se habían planificado. No obstante, el mundo no es así, el mundo es mucho más complejo. Entonces, después de esta concepción de proyectos en cascada, que como les digo, tienen un inicio, tienen un intermedio, tienen un final, esta clase de programas, de proyectos, hacía pues que la forma de hacer empresa sea una forma eh, anquilosada, dura,
sin que se adaptara realmente a los cambios, porque la planificación, por más excelente que pueda ser, no podía, no podía ver los diferentes cambios que podían ocurrir a la hora de empezar a ejecutar el proyecto. Entonces, se empezó a hablar de proyectos no lineales, proyectos muchas veces circulares, que tienen que ver con regresar, de tener un feedback inmediato para mejorar para mejorar las etapas de nuestro proyecto y este puede adecuarse de mejor manera a la realidad. Entonces ya el design thinking tiene esa condición, por ejemplo, es un proceso de 5 etapas y estas 5 etapas son circulares y constantes, no se detienen porque el proceso de innovación es un proceso arduo e infinito, podríamos señalarlo. Las empresas, los grandes, las empresas más exitosas en la actualidad no dejan de innovar. Netflix, si se han dado cuenta a cómo inició, ha ido variando. Lo mismo WhatsApp, lo mismo Facebook, Apple. ¿Por qué lo hacen? Porque saben justamente que los consumidores son, como son más ansiosos, son mucho más exigentes, son además también mucho más informados, entonces ellos tienen que estar buscando siempre adecuar sus propuestas a favor de, a favor de un mejor entendimiento y satisfacción del usuario y el cliente. Por eso, justamente, esta condición de estas empresas que constantemente están innovando porque aplican procesos de innovación circulares, no se detienen. Ellos están constantemente aprendiendo, retroalimentándose. Luego, también tenemos con que Bani hace referencia a que es un mundo incomprensible debido a ciertas decisiones que la población va tomando. Por ejemplo, yo en el rubro en el que estoy, y de hecho es muy adecuado mencionarlo en este Hall Price, que hace referencia a la sostenibilidad, las empresas desde hace unos 10 a 15 años atrás, con más fuerza empiezan a incorporar sistemas de gestión ambiental, a incorporar eh, temas de derechos humanos, en los temas de responsabilidad social empresarial, que se ha consolidado en los criterios ESG, que son criterios que buscan adecuar a las empresas más allá de un impacto exclusivamente económico. Se piensa a las empresas como sujetos políticos y sociales que tienen un impacto ambiental y por lo tanto tienen que generar un conjunto de actividades para mejorar el mundo. No solamente deben pensar en obtener beneficios económicos, sino en tener impactos ambientales e impactos sociales adecuados a las normativas nacionales en un proceso de globalización. Están los criterios ESG, también están las empresas con sello tipo B, o incluso en el país, en el Perú, ha surgido una normativa específica para las empresas llamadas sociedades BIC, que son empresas que desde su constitución buscan tener un impacto que no se reduzca al tema económico, sino en su constitución, ya la empresa, en su constitución jurídica, quiero decir, se compromete a generar beneficios económicos y sociales, por lo cual va a tener justamente un conjunto de incentivos económicos por parte, desde el Ministerio de Producción, quien es el promotor de las sociedades VIP. Les estoy dando entonces 3 ejemplos de cómo las empresas habían estado viralizando porque la ciudadanía, la población humana se había visto cada vez más comprometida con los temas ambientales y sociales, tanto así que se habían reglamentado. Muchas empresas ya tienen estandarizados esos procesos. Hay empresas que deciden tener su sello tipo B, que es un sello privado. Hay empresas que deciden inscribirse como sociedades BIC, cambiar su razón social o fundarse bajo la razón social, sociedad BIC,
o también deciden, por ejemplo, adscribirse a la ISO 14000, que es la ISO de gestión ambiental, o a la ISO 26000, la de responsabilidad social empresarial. Todas estas eran acciones voluntarias, pero que por un proceso de homogenización de empresas, es decir, las empresas buscan imitar las buenas prácticas de otras empresas, entonces empezaban a tomar determinado rumbo. No obstante, este cambio de rumbo en Estados Unidos ganó Donald Trump. Más allá de aspiraciones políticas o gustos políticos, es incomprensible que un país que alentó tanto pues, y estuvo tan a favor de medidas políticas para reducir el cambio climático, para que se cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible, y de donde también justamente salieron muchas políticas privadas para incentivar a las empresas de manera voluntaria, se adscriban a un paradigma ambiental y social. Entonces ahora este país decidió por un personaje, un político que va a tomar decisiones opuestas a a esos cambios, transformaciones que ya estuvo dándose. Eso resulta incomprensible como mínimo. Y así va el mundo. Entonces, ahora ya no se habla de el contexto buca, sino ahora estamos en un contexto Bani. ¿Por qué? Porque es un mundo mucho más frágil, ambientalmente, físicamente es mucho más frágil ahora. eh, También es un mundo más ansioso debido a los consumidores. Es un mundo no lineal porque ahora muy rápidamente la información, el feedback se obtiene de manera muy inmediata, y esto permite cambios en la planificación, y definitivamente es un mundo incomprensible, ¿no? Entonces, este mundo, ¿cuándo inicia este mundo más caótico? Después de la COVID. Incomprensible también podríamos decir, por ejemplo, debido a que había ciertas medidas. Yo pensé que el mundo laboral iba a ser cada vez más virtual, pero empezó a cambiarse, cierta parte del mundo está buscando volver a las oficinas, porque al parecer trabajar en casa no era esa panacea que uno esperaba, ¿no? Debido a eso, justamente, se le caracteriza a este contexto como también incomprensible. Otro contexto importante es definitivamente el desafío más grande que está teniendo la humanidad como especie, que es el cambio climático. El cambio climático que genera un calentamiento global que se puede experimentar, que de hecho también ya ha sucedido. Yuval Noah Harari en su libro Homo, se me dio el nombre, pero es Sapiens, sí, es el libro Sapiens. En este libro, justamente, Yuval Noah Harari recopila investigaciones que demuestran que el mundo ya anteriormente ha sufrido eh, extinciones masivas de especies animales y vegetales. Esta sería otra ocasión más en la que podría volver a ocurrir, pero en este caso ya estaría ocurriendo por factores antropocénicos, antropogénicos, disculpen. Es decir, los hombres, además de cierto cambio natural que podría haber ya en el planeta, los hombres, la forma en la que hacemos la economía está generando que haya definitivamente un mayor calentamiento global, el aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces, ese es un contexto que justamente invita y genera espacios como el que estamos ahora. El High Price busca la innovación sostenible, y no solamente para empresas que se sostengan en el tiempo económicamente, sino también que logren tener un impacto ambiental amigable con el planeta. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos antecedentes: un antecedente bastante social y otro antecedente bastante ambiental, que es el cambio climático. Ahora vamos a hablar un poco más de lleno la, eh, de la metodología, justamente de la metodología Lean Startup, que busca en este contexto social y ambiental generar empresas.
Pero antes un antecedente más. ¿Cuál es ese? El de la estructura de la investigación científica. Si aún son estudiantes o ya han egresado, eh, se han topado o se van a topar con esta estructura de investigación, que parte, toda investigación, la ciencia en sí misma, parte con una pregunta. Eh, ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué es la fotosíntesis? Podríamos preguntarnos por qué suceden las olas del mar, por qué no se detienen las olas del mar. Ahí tenemos una pregunta de investigación. Y lo que hacemos después es revisar información que la humanidad, o para ser más exacto, la comunidad científica puede haber, eh, puede haber ya estudiado, analizado, y por lo tanto uno aprenda de lo que ya se ha investigado y poder abordar mejor esa pregunta de investigación. A partir de ahí, entonces ya podemos formular una hipótesis. Respecto a las olas del mar, podemos decir que es producto del viento, que puede ser por la luna, que puede ser como algunos hombres en la antigüedad, antiguas culturas pueden haber dicho que existía un hipopótamo gigante que se movía constantemente. Entonces se formula una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta temporal que tiene que ser sometida a prueba para saber si esta es la respuesta correcta a esa pregunta de investigación. Pero para saber si esa hipótesis es verdad o no es verdad, el grado de verdad que hay en esa hipótesis, tenemos que diseñar el estudio. ¿Cómo yo puedo saber si, por ejemplo, lo que mueve las olas del mar es un hipopótamo, es el viento o es la luna? ¿O en qué medida la luna y el viento son factores que contribuyen o causan ese movimiento constante de las olas del mar? Entonces tengo que diseñar el estudio. Normalmente se diseña, o todo diseño de estudio tiene una metodología cuantitativa que tiene que ver con el análisis de causa-efecto utilizando matemáticas, y la otra, o utilizando herramientas estadísticas, y la otra es desde una dimensión cualitativa, en la que a través de preguntas a profundidad, a través de la observación participante, que es lo que hacemos, por ejemplo, los antropólogos, hacemos etnografías para estudiar cómo, eh, por qué las personas piensan lo que piensan o por qué se comportan como se comportan, ¿no? Entonces, tenemos el diseño de estudio que puede ser cuantitativo, utilizando, como le dije, matemáticas y estadísticas, y cualitativo, que puede ser la observación en campo y las preguntas de investigación, los grupos focales, ¿de acuerdo? El estudio cuantitativo normalmente nos permite ampliar el horizonte, aumentar el número, trabaja en base a una gran cantidad de individuos. Las encuestas, por ejemplo, yo puedo hacer encuestas a 500, 800, 2000, 5000 personas. Es más rápido. Pero cuando hacemos investigación cualitativa, se detiene un poco más porque tiene que, eh, no piensa tanto en la cantidad, sino en la calidad de la información que va a recibir. Ya no decido estudiar con 5000 personas, sino con 10 o 20 personas, pero que sean un experto o experta en la materia que se está estudiando, ¿no? Esto cuando hablamos de fenómenos sociales, porque obviamente si hablamos de un estudio, por ejemplo, de las olas del mar, eso se debe más a factores físicos, de la física, que puede ser abordada que es abordada de manera matemática. ¿Qué cosas pueden ser abordadas de manera cualitativa? La conducta humana, la percepción humana, los gustos. ¿Por qué las personas, por ejemplo, deciden pagar por un par de zapatillas precios exacerbados? Incluso muchas personas
que no necesariamente tienen los medios económicos para hacerlo, terminan haciéndolo en comparación a las personas que sí tienen los medios para hacerlo. Entonces, ese, esa, esa conducta humana, un fenómeno de investigación, es abordado de manera cualitativa. Se puede hacer consultas, preguntas, grupos focales que analizan los datos, hay una interpretación de esos resultados y al final se hacen conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y también, eh, acá me adelanté, finalmente se publican esos resultados para que otros investigadores lo vean. Y la investigación iniciaría de nuevo. La investigación, la ciencia, no termina nunca. Siempre surgen más preguntas, siempre surgen dudas respecto a cómo se elaboró. Entonces, esa, esta estructura de investigación, que les puede haber parecido eh, incongruente con lo que vamos a hablar, en realidad tiene más relación de lo que creemos, porque en base a esta estructura, aunque mucho más simplificada, Star lo aplica a las empresas, ¿de acuerdo? La idea es ahora que las empresas utilicen esta estructura de investigación científica, es más, ni siquiera las empresas, no solamente las empresas, sino también los, eh, los innovadores, los emprendedores, aquí ustedes, los jóvenes que quieren generar su empresa, que está muy bien porque hacer empresa es hacer patria en este país. Entonces, los jóvenes que quieren hacer su empresa, pero que muchas veces no saben si su idea va a funcionar o no. Eso es muy complicado. Yo más de una vez he querido, una vez me lanzaba a una empresa, no funcionó bien. eh, entonces, la idea es empezar a hacernos preguntas acerca de si funcionaría o no funcionaría nuestra idea, que mentalmente en nuestras cabezas parece muy bien estructurada, parece que es lo que la gente necesita, pero cuando la llevamos a campo, cuando la aplicamos, la ejecutamos, no es tan satisfactorio, no es tanto, no satisface tanto a nuestros potenciales consumidores. Hay que recibir un feedback rápidamente para mejorar esa propuesta, no cancelarla necesariamente, sino mejorarla. Esta justamente es la condición de la investigación científica. Mm, bien, Eric Rice es justamente el inventor de esta metodología, de la metodología Lean Startup, que es una combinación en realidad de dos enfoques teóricos dentro de la administración. Ahorita lo voy a precisar más. Eric Rice tiene una muy buena frase que es: el éxito no es entregar un producto, sino es aprender cómo resolver el problema del cliente. Hasta hace algunos años, cuando se aprendía administración, se pensaba en crear un producto útil y de calidad, que durara, como un par de zapatillas, ¿no? Antes, eh, me siento un poco viejo diciendo antes, pero me acuerdo que eh, cuando era más joven, con los amigos, siempre pensábamos en las zapatillas de marca porque estas eh, eran de una mayor calidad. A mí me decepcionó, por ejemplo, comprarme un par de zapatillas caras y que al final no fueran de la calidad esperada, porque actualmente justamente las empresas no piensan solamente en la calidad. No estoy diciendo que la calidad no sea importante, estoy diciendo que hay otras cosas más que ese cliente quiere. Por ejemplo, ese cliente que está dispuesto a pagar por unas zapatillas que no necesariamente son de la mejor calidad, pero que satisfacen su necesidad de inclusión o su deseo de de exclusividad, que satisface el deseo de privilegio. Entonces, eh, no la va a encontrar en una zapatilla que solamente es de calidad, sino en una zapatilla cuya marca ofrece un producto de distinción, que puede ser pues una zapatilla Balenciaga, una zapatilla Gucci, que no está pensada en su calidad,
ni siquiera muchas veces en su comodidad, sino está pensada en satisfacer el deseo de exclusividad y privilegio que tienen las personas. Entonces, por eso es muy adecuada esta frase. El éxito no es entregar un producto, como antiguamente pensábamos que lo era, sino es aprender cómo resolver ese problema del cliente. Por eso se va perfilando, ¿no? Porque hay clientes, yo por ejemplo, cuando me compro unas zapatillas, siempre pienso en la calidad, pero hay personas que piensan en la distinción de esas zapatillas. Entonces, yo no estaría dentro de ese perfil de esas personas, de esas marcas, y eh, la propuesta, la propuesta justamente de Lean Startup es parte de ella, es empezar a hacer perfilar los clientes que podamos tener. La formación de Eric Rice es ingeniería informática en la Universidad de Yale. En sus inicios profesionales, él trabajó en una startup durante la burbuja del .com, que es entre los 90 y 2000. Él cofundó una plataforma muy exitosa que se llama Imbu, que tiene que ver con la creación de avatares, y que tuvo mucho éxito y le generó un gran beneficio económico. Gracias a eso, él pudo tener una vida mucho más holgada y dedicarse a pensar en una teoría innovadora, que es la combinación de Lean Manufacturing y el desarrollo de clientes de Steve Blank. El Lean Manufacturing, ustedes ya lo habrán escuchado seguramente, o le llaman, hasta hace algunos años se llamaba la filosofía Lean, sistema Lean, que tiene que ver con un concepto inglés que hace referencia a la palabra magro. La traducción más cercana de lean, que podría ser dietético en español, la traducción más cercana es con la palabra magro. ¿Qué significa magro? Bajo en grasas. Eh, ¿Y por qué Toyota pensó que ese era el mejor sistema? Porque este sistema, acá rápidamente voy a hablar un poco de las propuestas, de lo que nutrió a Eric Rice, porque antes las empresas eran todistas, ¿no? El pensamiento fordista, que imperaba, el pensamiento fordista, taylorista de Norteamérica, era que las empresas, las fábricas producieran en masa y de manera constante. Entonces, al final había muchos productos en stock y a veces se generaban problemas en el proceso. Mientras que Toyota justamente va a proponer un sistema, no lo va a proponer, lo va a implementar y luego los norteamericanos lo van a copiar y se lo van a llevar a Estados Unidos y van a dejar el sistema taylorista fordista, que es un sistema de producción en masa, y lo van a reemplazar por un sistema que eh, es mucho más ágil, mucho más rápido, no tiene tanta burocracia. El sistema fordista, por ejemplo, tenía especialistas en todo. Un especialista para un tipo de tornillo, Ford era el de los autos Ford, entonces ahí está su gran éxito. Entonces, cada área tenía su personal que estaba constantemente trabajando en los objetivos de su propia área, sin pensar en los objetivos de la empresa, sino que cada área, si eras un área de tornillos, te dedicabas a hacer tornillos; si veías espejos, tú te dedicabas a hacer espejos; te dedicabas a hacer llantas, te dedicabas a hacer motores, y al final ya cada uno entregaba su parte y armaban el auto, ¿no? Pero aquí en el sistema toyotista, el sistema Lean, era que la producción iba a estar gatillada por la demanda. Eso quiere decir que no iban a tener grandes productos en stock, sino estos iban a ser, eh, la producción iba a depender de la demanda que había en el mercado de esos productos para aumentar la producción. O si no, la bajaban de inmediato
y de esa manera tenían mayor agilidad. Y eso implicaba también un cambio en los trabajadores, porque los trabajadores tenían que tener una visión más experta, mientras que una visión más amplia de la organización. Mientras que en el sistema tradicional norteamericano, llamado taylorista fordista, la visión del trabajador era una visión fragmentada, restringida a su área. Entonces, esa metodología fue una de los grandes cuerpos teóricos que alimentó a Eric Rice para hacer su propuesta. La otra fue la de Steve Blank, un profesor innovador al que él conoció y le invitó, Steve Blank le invitó a sus clases, y ahí justamente les hablaba Steve Blank a sus estudiantes de una metodología que estudiara a los clientes adecuadamente antes de sacar un producto. Y tenía la filosofía que era mejor equivocarse arriesgando un poco de dinero que equivocarse arriesgando mucho dinero, como antes se pensaba, ¿no? Antes se pensaba que para tener la empresa tenías que tener todo terminado. Entonces, si de repente te dedicabas, querías poner una empresa de elaboración de polos, de pantalones, una empresa de costura, entonces tenías que tener todo, las máquinas, el local, tenías que tener los diseños, tenías que tener ya los insumos, y una vez terminado salías al mercado. Pero eso implicaba un enorme costo, de tal manera que el riesgo era mayor. Steve Blank lo que propone a los emprendedores justamente es arriesguense con poco, justamente creando esta idea del producto mínimo viable, que es prototipa, y en eso se parece mucho al design thinking, prototipa algo, llévalo a la calle, ese prototipo, que no sea muy costoso, y fíjate en el feedback que te dan tus clientes. Analízalos, observa, primero obsérvalos, analízales, pregúntales si les gusta, no les gusta, qué cosas mejorarían. Y entonces ese interés por estudiar a los usuarios con metodologías cuantitativas y cualitativas, Eric Rice las incluyó en su propuesta teórica de Lean Startup. Esas dos propuestas básicamente son las que son los fundamentos del Lean Startup. Luego, los aportes claves, él tiene, mientras que el Design Thinking tiene 5 etapas cíclicas, aquí Eric Rice de algún modo tiene su propia propuesta que consiste en 3 etapas: construir, medir, aprender. Aprendes, luego vuelves a construir, vuelves a medir y aprendes. Es más, en medir, ya lo vamos a ver más adelante, es medir bien, no dejarse llevar por la vanidad, que muchas veces suele ocurrir en campo. Nos enamoramos de nuestras ideas de innovadores. Luego tenemos eh, su concepto del producto mínimo viable, que es un prototipo que va a salir a campo y lo tenemos que ver cómo funciona. También otro aporte importante es el enfoque en validación de hipótesis. Es lo que les había mencionado en la anterior lámina, que hay que echar a andar esa propuesta y ver si funciona, si responde o no, porque la hipótesis, como les había dicho, es una respuesta temporal que tiene que ser llevada a la realidad, tiene que ser analizada y para poder saber si es o no la respuesta correcta a la pregunta de investigación. Las herramientas populares son justamente el Canvas de modelo de negocio. Rápidamente vamos a ver más adelante ese cuadro Canvas. Y esto es muy importante y es muy aplicado en Silicon Valley actualmente, que es la cultura de la experimentación y el aprendizaje validado, ¿no? Eh, Constantemente hay que estar experimentando. Y es lo que hacen las grandes empresas tecnológicas, están constantemente experimentando. De algún modo, ChatGPT, el impacto de ChatGPT fue una experimentación que le permitió mejorar. De hecho, el ChatGPT que salió en sus inicios es mucho menos potente y útil que el que hay actualmente, y ya estamos viendo que están
que han salido nuevas IAs que están mejorando. Entonces, todo esto parte de una cultura de la experimentación. A mí me gusta mucho este tema porque justamente es la investigación científica, que es en la que yo me formé, yo soy licenciado en antropología social, llevada al mundo de los negocios. Luego, como uno de los reconocimientos de Eric Rice es que es uno de los pensadores más influyentes en el mundo de la innovación. Un favor, ¿me pueden decir cuánto tiempo tengo? Porque a veces yo soy, no me doy cuenta, me dejo llevar mucho por la exposición. ¿Cuánto tiempo es la exposición? Favores, ¿me pueden decir por favor el tiempo? Sí, tendría más o menos hasta las 7:05 por ahí, 7:10. ¿Verdad? Ya, voy a correr. 7:05, ¿no? Sí, justamente también para tener un tiempo de espacio para preguntas. Bien, entonces, el Young Startup es una invitación, es una propuesta para aquellos que quieran generar su empresa. Tienen que saber que se parte de un sacrificio. Aquí disculpen, me he comido una C. Se parte de un sacrificio, pero que tenemos que buscar que ese sacrificio que vamos a realizar tiene que ser el menos riesgoso. Pero no podemos olvidar que definitivamente va a haber un sacrificio y tenemos que acostumbrarnos mucho al feedback. Al feedback, ¿por qué? Porque suelen haber muchos sesgos. No puedo hablar mucho del tema de sesgos, que es muy importante en economía conductual. El sesgo es una conducta que asumimos que es racional, pero que en realidad no lo es. Eh, entonces, el sesgo es el que tiene el mismo empresario, el mismo emprendedor, que cree que muchas veces su idea es correcta en campo. Es más, también las personas tienen bastante sesgo, los mismos usuarios, consumidores. Entonces, es importante recibir ese feedback para mejorar la propuesta. Y el objetivo es siempre mantener la visión. Por ejemplo, yo quiero generar una empresa que ayude a disminuir el tráfico en el país. Entonces, no tengo una idea muy clara de cómo eso puede ser rentable, pero esa visión la debo mantener, porque obviamente responde a un problema real eh, y tiene una gran importancia económica, social y ambiental. Lo que sí tiene que variar es el proceso, porque de repente lo quería hacer repartiendo o movilizando a las personas a través de drones o taxis voladores o quizás reemplazar a las personas, los transportes por trenes subterráneos. Entonces, el proceso puede variar, porque cuando yo quiera llevar mi hipótesis de cómo resolver ese problema a campo, ahí los consumidores me van a decir qué idea prefieren, qué idea no prefieren, cómo pueden ajustar esa idea que yo estoy pensando que puede ser rentable y que puede ayudar a cumplir con esa visión. Entonces, eh, el proceso es lo que puede variar, pero no la visión. La visión es importante mantenerla, sobre todo en un contexto que invita, el Young Startup es una posibilidad de crear empresas en el océano azul, ya no en el océano rojo. Eso asumo ya lo conocen. Y el océano azul es la posibilidad de buscar nuevas soluciones a problemas que antes ninguna empresa los había asumido y que no pensaba además que podía ser rentable. El Lean Startup tiene tres pasos, grandes pasos, que primero es crear, el objetivo es crear un producto mínimo viable, que luego ese producto mínimo viable tenemos que medir el nivel de satisfacción que tiene
y aprender de los errores y los alcances, los aciertos que tiene nuestro producto. Dentro de crear, ¿qué tenemos? Las acciones claves son identificar la hipótesis más crítica a validar. Por ejemplo, los clientes tienen este problema, ahí tenemos que ver, ¿no? Como yo les había dicho al principio, pensar el problema del tráfico en el país, el problema de la falta de cobertura de Internet en algunos lugares del país. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Crear la versión más simple del producto que permita testear. Testear es probar justamente esa hipótesis, evitar invertir tiempo y recursos en funcionalidades innecesarias. Eh, Como les había señalado, la idea es invertir poco y no arriesgar tanto nuestro capital. Una vez que tenemos ese producto mínimo viable, ya sea un producto o un servicio, lo tenemos que medir. Medir para determinar si la hipótesis es validada o no. Y aquí es justamente donde va a llegar la posibilidad de una decisión difícil, que es o vamos a perseverar, es decir, vamos a continuar con la misma idea original o la vamos a variar. Y a veces variarla es mucho más complicado porque los emprendedores se enamoran de su idea. Eh, pero ahí hay que tomar una decisión de corte más estratégico, profesional, eh, más como un hombre de negocios, evitar justamente eh, se me ha ido el término que utilicé hace un momento, estos atajos mentales que en psicología, me acuerdo en inglés, que se llama vías. Bien, entonces, cuando ocurre esto, hay que cambiar el rumbo de la empresa y pivotar. Pivotar significa, ya no continúo con esta idea, sino decido tomar un impulso para cambiar a otra idea que quizás sea un poco más arriesgada, pero me asegura una posibilidad de éxito, ¿no? Eso cuando mi testeo me da justamente resultados negativos. Si mi idea no es como yo pensé, de repente yo pensaba que podía solucionar el tráfico solamente llenando la ciudad de drones, pero como no es así, entonces tengo que pivotear esa idea. Hay que documentar los aprendizajes y justamente este tema de documentación eh, es muy parecido, o mejor dicho, se saca de la estructura de la investigación científica, que es todas las cosas que se van sucediendo en el proceso de investigación tienen que ser documentadas para iteraciones futuras. Aquí un dato más, que es a la hora de analizar la hipótesis, tenemos que saber reconocer las métricas vanidosas de las métricas accionables. Porque si bien es cierto, eh, los datos son muy importantes y los datos no mienten, es una muy buena frase, los datos no mienten, pero es una frase incompleta, porque los datos sí pueden mentir. O sea, con los datos podemos mentir, mejor dicho. Los datos no mienten, pero con los datos podemos mentir. Y aquí está justamente la diferencia entre métricas vanidosas y métricas accionables. Las métricas vanidosas son aquellas, pues, que por ejemplo puede ser, si yo tengo mi plataforma de venta de ropa y yo me fijo en la cantidad de likes que tiene, eh, pero no necesariamente esos likes hacen referencia a la el número de consumidores y clientes que yo voy a tener en un mes. En un mes puedo tener 20.000 likes, pero solamente voy a tener 100 ventas. Entonces, si yo me enfoco en los likes, esa es una métrica vanidosa. Si yo me enfoco en que solamente he vendido 100 productos o 100 servicios, esa es una métrica accionable. Voy a poder, eh, eh, está más vinculada, está definitivamente vinculada con la realidad y sobre ella voy a poder tomar decisiones más
acertadas. Entonces, aquí es muy importante saber diferenciar. Y muchas veces en las empresas preferimos trabajar con las métricas vanidosas, especialmente en el lado ambiental y social. De ahí que hayan salido términos como el greenwashing o el social washing, que es el lavado ambiental, el lavado social, ¿no? Las empresas, eh, como les dije, utilizan mucho estas métricas vanidosas, porque es muy fácil caer en ellas. Luego, para aprender, una vez que ya lo hemos medido, medido el impacto que va a tener nuestro producto, vamos a definir métricas claves para evaluar el éxito de ese producto mínimo viable. Vamos a recopilar datos cuantitativos acerca de cómo está funcionando ese producto, ese servicio, cuántas veces está siendo consumido y vamos a también obtener data cualitativa, qué es lo que dicen nuestros usuarios, obtener sus feedbacks. Y ahí justamente donde se usan herramientas como encuestas, análisis de comportamiento y pruebas A/B. Mm, Aquí, no sé cómo darle vuelta, acá está. Acá les voy a presentar rápidamente un cuadro Canvas, que es una propuesta de Lean Startup, que es a los que quieran ingresar o quieran saber qué pueden, cómo pueden empezar. Una buena forma de hacerlo es justamente con este cuadro, ¿no? Que es el segmento de clientes, a quién o quiénes vas a satisfacer sus necesidades, la relación con los clientes que vas a tener, cómo vas a atraer, mantener y fidelizar a los clientes, los canales que vas a tener, los ingresos, la inversión, la estructura de costes, luego una propuesta de valor social. Normalmente el Business Canvas no tiene esta columna ploma del medio, ni esta columna de inversión. Pero acá yo he hecho énfasis debido justamente al objetivo de la reunión del High Price es pensar en el impacto ambiental o social, ¿no? Aquí la propuesta de valor es qué obtiene el cliente cuando te paga, qué impacto social o medioambiental tú generas y cuál es tu propósito. Aquí ya vas pensando un poco más en el concepto de visión, tus socios claves, eh, con tus colaboradores, tus partners, los recursos que tú necesitas, tus actividades y tu estructura de costos, ¿no? Aquí voy a pasar rápidamente este cuadro, no quiero continuar mucho, no quiero dilatar la reunión para continuar con las preguntas. Bien, entonces, tenemos como conclusiones que el método Lean Startup nos permite validar ideas rápidamente y así evitar invertir en productos o funcionalidades que el mercado no quiere. El cliente es el centro de todo. Las decisiones deben basarse en sus necesidades y los problemas reales. Fomenta una mentalidad de prueba y error que es muy útil a la hora de eh, lanzarse a hacer emprendimientos, porque duele mucho fracasar, pero en realidad los que han logrado el éxito actualmente y a los que terminamos admirando son porque han logrado tener una piel bastante dura para aceptar sus fracasos y aún así continuar hasta que al final lo logran, ¿no? También es muy importante esta condición del producto mínimo viable, no se esfuercen en terminar con todo con toda la propuesta, no inviertan todo el dinero, sino enfóquense en prototipar para testear esa solución que ustedes han planteado a un problema. Hay que tener flexibilidad para pivotar y, bueno, hay que animarnos siempre a la innovación constante. Eso sería todo. Entonces, estoy listo para las preguntas y respuestas que pueda haber. Eh, muy bonito taller, Elías. Bueno, y justamente acá una de las preguntas que hicieron es, ¿cuál es el error más común que cometen las startups al aplicar Lean Startup y cómo pueden evitarlo? Es una buena pregunta. Normalmente es en eh, en el enamoramiento de sus ideas. Ese es el gran problema porque las startups son empresas pensadas para tener resultados inmediatos y
Y cuando tienen esas grandes ideas y ha generado todo un equipo para resolverlo, entonces cuesta mucho decirle a tus inversionistas que la idea que prometiste no era la que tú esperabas. Entonces, hasta donde yo he visto, el problema más común es el enamoramiento de las ideas, que hace que tengas, a esta palabra nuevamente, a ver, permítame regresar acá, porque acá está, a los sesgos. Los, cuando tú te enamoras de una idea, y es lo que pasa, ¿no? Cuando estás enamorado, siempre piensas que esa chica o ese chico es el más bonito, es el que mejor conversa, te encanta su voz, entonces asumes que estás razonando bien y que tu capacidad de filtro está tomando los cuidados adecuados. No obstante, eh, estás teniendo sesgos a la hora de analizar a esa persona, producto de tus emociones. Entonces, el principal problema pues, que las startups tienen es el enamoramiento de sus ideas y eso contamina un poco a la hora de medir e investigar los resultados de las soluciones que ellos proponen a los problemas que quieren resolver. Esa es la respuesta. Bueno, sí, excelente respuesta. Y también acá hay una pregunta que viene a decir, ¿qué hacer si descubrimos que nuestra solución no es viable, pero aún creemos en el problema que queremos resolver? ¿Me puedes repetir por favor la pregunta? Sí, dice, ¿qué hacer si descubrimos que nuestra solución no es viable, pero aún creemos en el problema que queremos resolver? Yo eso de algún modo ya lo había mencionado, Ujú. eh, no cambiar la visión, porque normalmente eh, las propuestas o los problemas que queremos resolver ya son de por sí una visión que merece la pena ser concretada, porque obviamente todos queremos resolver algo, queremos contribuir con algo, porque pensamos que va a beneficiar a la sociedad. Yo no creo que alguien piense que va a ser una propuesta que no va a beneficiar a la sociedad y aún así esperen que la sociedad consuma ese producto, ese servicio. Entonces, por eso la visión es buena. Lo que debe cambiar es la estrategia. Y ahí, ¿qué es lo que se debe hacer? Justamente pivotear, hacer un buen análisis y tener la fuerza y los asesores necesarios. Los asesores necesarios quiero decir tus consumidores, tus partners. Los partners también son muy importantes porque son los que te dan un feedback mucho más especializado acerca de lo que tú vas de lo que tú vas a ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pivoteas. No dejas tu idea, porque, no dejas tu visión, porque la visión es buena. Lo que haces es cambiar el método, cambiar la solución. En este caso, como cuando puse el ejemplo, el gran problema para mí de la ciudad es el tráfico. Yo lo quiero resolver. En un principio diría que con drones, que la gente no salga de su casa y que todo se resuelva con drones y con videollamadas, ¿no? Como podemos en este momento, por ejemplo, tener una reunión. Pero quizás esta idea, la visión es buena, evitar el tráfico, pero quizás las personas digan, ah, bueno, a mí me facilitan la virtualidad, me facilita las reuniones, pero a veces preferiría el contacto personal, la mirada directa, porque así aprendo mejor yo, ¿no? Otras personas dirían, sí, yo quiero entregarle ese paquete a mis familiares, pero de paso aprovechar y estrecharle la mano, olerlo, sentirlo. Entonces, quizás por eso no aceptarían entregar sus bienes solamente a través de drones, ¿no? Eh, Aquí entonces tenemos que pivotear la idea, ver qué otras cosas, de qué otra manera se podría resolver el tráfico sin perder la visión a la solución de ese problema. Esa sería la respuesta. Y sin duda, mi excelente respuesta. Y bueno,
Ahí para poder finalizar el taller, quisiera que todos los que quieran activar su cámara para poder tomar la foto, a ver si puede dejar de compartir el día. Gracias. Ujú. Igual también recordarles, chicos, que la grabación del taller va a estar subida al canal de YouTube, donde están los otros talleres para que puedan verlo en cualquier momento. Y también mencionarles que, bueno, les voy a dejar el perfil de LinkedIn de Elías para que puedan conectar con él y puedan resolver sus dudas si es que llegaran a tener alguna, ¿no? Elías, no sé si podrías activar tu cámara para tomar una foto ahí. ¿No? Elías, ¿no te encuentras por ahí, Elías? Oh, a ver, un momento. Ah, ok, sí, sí. Mil disculpas a todos, chicos. Creo que ahora sí les permite poner su cámara. Sí, disculpa. Tenía desactivada la opción. Sí, a ver, dame un segundo. Entonces, a ver, esperamos unos minutitos más si alguien más desea activar su cámara para que pueda salir en la foto y salga la publicación en LinkedIn, ¿no? Realmente. Un ratito, por favor. Estoy cargando. ¿Qué tal? Ahora sí. Unos minutitos más. Bueno, creo que ya no van activando su cámara. Bueno, a ver, uno. Sí, ahí está. Eh, bueno, a ver, chicos, una sonrisa para la captura. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar en el taller. Espero se lo hayan pasado muy bien y con los consejos que ha dado Elías.
Y no sé, Elías, si tengas algunas palabras para poder terminar el taller. Sí, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Estaba muy animado de poder participar y bueno, espero haya podido contribuir lo que el día de hoy expuse con futuros empresarios. Eso es todo. Buenas noches. Igual, buenas noches a todos, chicos. Muchas gracias por asistir, como mencioné, y hasta la próxima. Mañana tenemos dos talleres, así que estén atentos al grupo. Ahí se va a estar publicando. Igual, supongo que ya han visto los dos talleres. Mañana tenemos a Frank, que es uno de los finalistas de Startup, bueno, de Whole Price, perdón. Así que estén atentos.